Hola. Franz Kafka se alimenta del mito. Su relato, El silencio de las sirenas, escrito en 1917, nos remite a una historia ancestral del pueblo heleno y a la épica griega. El mito transmite la moral inscrita en una cultura a través de las proezas de figuras divinas o semidivinas, épicas o trágicas. Es decir, los mitos revelan el carácter, el llamado ethos para Aristóteles, que se debate entre el acierto y el error del comportamiento social según su arte poética. Los mitos, de tradición oral, lo sabemos, pasaron a la escritura en el siglo VIII antes de nuestra era aproximadamente, en los textos de Homero y Hesíodo, en sus 4 grandes épicas, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía y los trabajos Irías. Los héroes de estas épicas, Aquiles, Odiseo, los dioses y el hombre, el que acepta el trabajo como destino, configuran la concepción griega de las polis, la vida social en las ciudades. En la historia de la literatura occidental, la épica es un referente que se relee desde diversas focalizaciones y que genera múltiples interpretaciones. Son textos para comprender el origen y descifrar el porvenir de los actos humanos. Recuerde usted lo que Italo Calvino, escribió en su indispensable ensayo ¿Por qué leer a los clásicos?, donde dice: si leo la Odisea, leo el texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han llegado a significar a través de los siglos, y no puedo dejar de preguntarme si esos significados estaban implícitos en el texto o si son incrustaciones o deformaciones o dilataciones. El clásico no nos enseña necesariamente algo que no sabíamos. A veces descubrimos en él algo que siempre habíamos sabido o creído saber, pero no sabíamos que él había sido el primero en decirlo o se relaciona con él de una manera especial. Y esta es también una sorpresa que da mucha satisfacción, como le da siempre el descubrimiento de un origen, de una relación, de una permanencia. Hasta aquí las palabras de Calvino en su obra ¿Por qué leer a los clásicos? Odiseo, el héroe homérico del Nostos de la batalla de Troya, es decir, del regreso de la guerra, es arquetipo, una figura inmortalizada, una imagen mítica que se resignifica constantemente en la persistencia y pervivencia del sedimento mítico, anclado a las literaturas y a otras manifestaciones del arte. Su existencia representa la pluralidad de lo vivido. Uno de los episodios memorables de la Odisea es el canto 12, el pasaje de las sirenas. Esos seres míticos, alados o marinos, caracterizados por lo engañoso de sus cantos, hechiceras melódicas, seductoras de la fatalidad y la muerte. Me parece que aquí vale hacer referencia a las Metamorfosis de Ovidio, que como su título mismo postula, como se advierte en el libro quinto, la metamorfosis o la transformación de las sirenas. Mire usted, en un inicio estos seres tenían plumas, patas de ave y rostro de doncella. Sin embargo, por su deseo de posarse sobre las olas del mar, sus alas se convirtieron en una especie de remos o de aletas, aunque subsistió su capacidad de cantar. Es así que la voz y el canto que acarician los oídos se mantuvieron para deleite de quien gustoso las escuchara. Regreso ahora a la Odisea. Circe, en el canto 10, ha aconsejado a Odiseo que cuando pase por la isla de las sirenas ordene a sus compañeros de batalla tapar sus oídos con cera y que a él lo aten a un mástil para poder escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir. Salir ileso de la aventura, poniendo a prueba su astucia y su grandeza, demostrándola además. Lo que atrae de las sirenas no es su belleza o sus melódicos cantos, sino la promesa de conocimiento más allá de lo humano, conocimiento infinito. En el poema homérico tientan hacia Odiseo, que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Sabemos cuánto sucede sobre la tierra fecunda. Hasta aquí la cita, donde queda claro que el destino de Odiseo es ser aquel que resistiera ante la tentación de las sirenas, ayudado por su empeño de regresar a Ítaca.
En El silencio de las sirenas de Franz Kafka, el episodio homérico tiene otras connotaciones. Los esfuerzos de Odiseo para resistir el canto de las sirenas no son descritos como valerosos, sino un poco pueriles, casi infantiles. La astucia de Odiseo no sobrepasa a las sirenas. Ellos deciden, ¿qué cree? Deciden no cantar. El silencio daña más que el canto. Está escrito en la obra. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises. Tal vez creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Dice la obra. Las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto, su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Hasta aquí la cita. Si las sirenas no cantan, entonces la hazaña no tiene valor épico. Por tanto, el héroe es una farsa. Su destino de héroe le es negado, quedando su acto vacío de sentido. La transformación o metamorfosis se establece al anular o al volver inoperante al canto de las sirenas, con lo cual transgrede la referencia clásica y lo que se obtiene como resultado es una mutación silenciosa. Por tanto, el Odiseo kafkiano es un hombre moderno o posmoderno, habitante del absurdo, donde reina el silencio, la nada, la ausencia de significados, donde Ítaca se ha hundido en el mar. Mire usted cómo Ulises no obtiene lo que busca y solo encuentra un desafío sumido en el silencio. Al verse involucrada la ausencia de la voz, el juego de la posesión desaparece, pues ninguno sabe con exactitud cómo llegar al otro. Las sirenas estratégicamente no buscan nada de Ulises, al igual que no desean maravillar con sus cantos y conocimientos al héroe. Estas criaturas no quieren que él las posea, tan solo anhelan herirlo, por no ser correspondida a su ambición de ser escuchadas. Todo esto es Kafka. No obstante, la perspectiva de Ulises es diferente. En una suerte de paradoja, él cree, extrañamente, cree escuchar un canto compuesto de silencios. Más aún, la paradoja se intensifica al asumir el movimiento de los cuerpos como una acción de habla. Entonces, la comunicación se interrumpe al no comprender qué se quiere transmitir. ¿Qué se quiere transmitir? ¿Cómo saber si de verdad lo hizo o no? Esta duda provoca una grieta que le lleva a una nueva metamorfosis del mito original. Kafka nos abre a un dilema que perdura en la conciencia. ¿Ulises? ¿Héroe o farsante? La actitud de Ulises, esa asombrosa sordera de quien es sordo porque oye, basta para comunicar a las sirenas una desesperanza hasta entonces reservada a los hombres y para transformarlas, por esa misma desesperanza, en bellas doncellas reales, una vez reales y dignas de su promesa, capaces pues de desaparecer en la verdad y la profundidad de su canto. La desesperanza se da cuando Ulises espera el canto y las sirenas no se lo conceden. De esta manera se presenta una reformulación del canto en silencio y se da apertura para que la parte proxémica protagonice el relato. El Ulises de Kafka decide, a pesar de no escuchar ninguna melodía, contar la falsa hazaña. Es en este punto donde se presenta el enigma del farsante una vez más. Ulises no sería el héroe venerado por la historia y la literatura si no hubiera escuchado esas voces melódicas. Igualmente, las sirenas no tendrían la fama que se les otorga si el viajero hubiera transmitido el silencio y no los supuestos cantos. Por lo tanto, la resignificación o transformación o metamorfosis del mito clásico que nos presenta Kafka está envuelta en el silencio y la duda. El Ulises del relato kafkiano utiliza su astucia para enaltecer su fama, pero esto lo lleva a mantenerse en la encrucijada entre la verdad y la mentira. La narrativa kafkiana revoluciona lo ya conocido y ahonda la incertidumbre que consiste en tener fe sin creer en lo que ya está escrito. El silencio de las sirenas brinda otra perspectiva del mito que se abisma en el silencio del canto. Soy Margarita Díaz de León
Literatura en espiral.